Da. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Seguimos con esta serie de entrevistas, charlas, análisis sobre el regreso de Donald Trump. Ya abordábamos el tema migratorio y vamos ahora a profundizar con lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Y quién mejor que mi querido Imanuel Canellada, que ya está con nosotros? Imanuel, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, un placer como siempre estar contigo y charlar con todo tu auditorio, con tu creciente auditorio. Gracias, querido amigo. Muchísimas gracias. Oye, pues a ver, uno de los puntos que más ha generado controversia en torno a la figura de Donald Trump, de su gabinete de seguridad, es nombrar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Tanto ayer en su discurso de victoria como ahora durante su toma de protesta, anuncia que llevará a cabo esa medida. ¿Cómo lo entiendes, querido Manuel? ¿Cómo entiendes esta decisión que toma o que podría tomar este personaje? Bien, primero hay que entender que los gobiernos de ultraderecha, que esto hay que asumir que es un gobierno de ultraderecha, con una narrativa tremendamente extrema a la derecha, y los gobiernos de ultraderecha tienden a crear amenazas y crear fantasmas, ¿no? A crear resortes bajo los cuales la población está en peligro. Y de esta manera se justifica cualquier tipo de acción violatoria de los derechos humanos. Un gobierno como el de Trump, que dejó de ser una democracia, desde hace mucho Estados Unidos ha venido debilitando su democracia. Con la llegada de Trump, yo siento que la llegada de Trump es como la estocada final de esta débil democracia, y es abiertamente ya en este momento una plutocracia, una democracia de corporativos, una democracia del gran dinero. Y en este tipo de democracias tan acotadas, tan sometidas a los derechos humanos, siempre están amenazados, sobre todo los grupos más vulnerables y las minorías. De manera que para justificar acciones, cualquier tipo de acción violatoria de los derechos humanos, las narrativas de la ultraderecha, como el trumpismo, siempre crean amenazas. Entonces, utilizar la palabra terrorismo en Estados Unidos funciona muy bien, le ha funcionado a los gobiernos republicanos. Los demócratas tal vez sean un poco más moderados, aunque también lo han hecho. Pero bueno, sabemos que los gobiernos republicanos, la palabra terrorismo la han utilizado y la han esgrimido siempre para crear estos mecanismos de terror y de miedo, de amenaza, porque además lo dice en un discurso, en el mismo discurso utiliza la palabra invasión y la palabra terrorismo, ¿no? Es decir, estamos bajo amenaza, estamos en un estado prácticamente de guerra. Lo que sigue es esto, es la violación sistemática de los derechos humanos de los grupos más vulnerables. Esta estrategia está ahí y yo creo que Trump va a echarla a andar. Apoyado, no olvidemos que Trump no deja de ser el hombre, es el rostro visible de un corporativismo gubernamental al servicio de los grandes intereses del dinero. Y aquí es donde entra la conveniencia de que en México los carteles sean considerados como grupos terroristas. Hay investigaciones muy serias por parte de gente como Osvaldo Zavala o José Lemus, que me parece que es gente que ha hecho trabajos muy serios, que demuestran cómo detrás de las violencias que se establecen en ciertas regiones en México y las consecuencias de estas violencias que tienen que ver con los desplazamientos, con digamos, la abolición del Estado de Derecho, con la anomia social, es decir, no existe una ley o la ley se aplica de manera precaria. Coincide casi siempre que detrás de estos mecanismos de violencia hay grandes intereses corporativos, hay grandes intereses sobre todo extractivistas. Lo estamos viendo con Chiapas. En la resistencia zapatista en Chiapas, las comunidades indígenas en Chiapas eran un problema. Eran un problema para poder desarrollar de manera libre, sin impedimentos, cualquier tipo de proyecto extractivista y cualquier tipo de proyecto energético. Resulta que ahora Chiapas se ha convertido en una de las regiones más violentas del país, casualmente, ¿no? Pero podemos seguir el mapa de la violencia y vamos a encontrar cómo hay enormes intereses extractivistas detrás de casi todas las regiones donde se ha desbordado la violencia y donde se han creado estas anomias sociales, estas regiones, estos territorios eh, donde la ley del narco impera, de manera que las comunidades quedan desarmadas, quedan desarticuladas y sus defensas del territorio son diezmadas. Michoacán, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, en fin, Guerrero, la lista es interminable. Me parece que esta es la estrategia de Trump. Ya el abiertamente llamarlos terroristas implica justificar cualquier tipo
de política de presión sobre el gobierno mexicano para seguir creando este clima de violencia y de guerra, de amenaza permanente y de guerra, para que la violencia no cese en el territorio mexicano. Aquí no tiene nada que ver el consumo de drogas. Esto es el gran pretexto. Esta es la gran mentira que nos han vendido durante los últimos 40 años. Estados Unidos durante los últimos 40 años ha creado una política de guerra a las drogas en las que ha impuesto a Latinoamérica, sobre todo los países productores como México, como Colombia, como Perú, como Ecuador, les ha impuesto, les ha obligado a desarrollar una estrategia de seguridad pública cercana a la militarización y a la guerra abierta. Los resultados son nulos, ¿no? Después de 40 años de esto o más, el consumo de droga en Estados Unidos ha crecido exponencialmente y la epidemia de sobredosis cada vez es mayor. De manera que o son muy idiotas o bien detrás de todo esto no hay ningún interés por frenar a estos grupos criminales que no son terroristas, sino son grupos criminales que lo único que hacen es producir y vender una sustancia prohibida, como en muchas partes del mundo, como en Canadá, donde se han descubierto últimamente laboratorios de fentanilo gigantes, enormes, que no existen en México, pero sí en Canadá. Entonces, la palabra terrorismo tiene connotaciones, por un lado, políticas para sostener un discurso de disolución de los derechos, de justificación de acciones militares en la frontera, y por otro lado, para seguir manteniendo esta zozobra en Latinoamérica, en países como México, como Colombia, como Ecuador, donde hay un interés verdadero, real, donde los Elon Musk entran, ahí sí, porque las famosas tierras raras, es decir, estos territorios donde hay minerales fundamentales para el desarrollo tecnológico, son enormemente codiciados. Y esto coincide también con, de pronto, la loquísima estrategia de tratar de hacer de Groenlandia un territorio estadounidense. Responde un poco a la misma lógica, me parece a mí. Ese punto que mencionas, no es un asunto del consumo de drogas, es la violencia utilizada políticamente, están sobre los recursos naturales, va de la mano con estos desafíos que se le registran en el tema de la hegemonía en los Estados Unidos y el uso nuevamente del mercado de las drogas con un afán intervencionista. Sí, pero insisto, es un afán intervencionista económico, ¿no? Aquí que quede muy Ujú, claro que este interés, el interés que tiene Estados Unidos sobre México en términos de extractivismo es fundamental para quien domina la geopolítica. ¿Quién va a ser el dueño y el productor de los grandes minerales que necesitan las industrias tecnológicas? ¿Quién va a sostener? Hablando, por ejemplo, del litio, pero hablando del cobalto y hablando del níquel y hablando del zinc y hablando de todas estos minerales que son extraños, que no son fáciles de extraer, que no hay en cualquier parte. Hay una enorme lucha por esto, ¿no? Es muy soterrada, es muy callada, no está ahí, no está abiertamente, no es explícita esta guerra, pero es real, esta lucha permanente. La mayoría de las guerras guerras intestinas civiles que suceden en ciertos países de África, por ejemplo el Congo, ujú. tienen que ver con esto. Tienen que ver con quién se queda con ciertos minerales, ciertas tierras que poseen estos minerales en sus entrañas, como el coltán, por ejemplo, en el Congo, donde hay abiertamente ciertas potencias que apoyan a una fracción y otras potencias que apoyan a otra fracción en guerras fratricidas terribles, ¿no?, que están dejando desolado el Congo, y que únicamente responden a esta lógica. Y en esta lógica está Donald Trump y está ese gabinete silencioso, bueno, no tan silencioso, Elon Musk es bastante ruidoso, pero este gabinete que es el que verdaderamente manda en Estados Unidos y que tiene que ver con quién se va a adueñar, quién va a ser el propietario absoluto en términos económicos, en términos políticos, del extractivismo, de la necesidad permanente de estar explotando toda la riqueza que tiene la tierra y que en el caso de Latinoamérica es muchísima, ¿no? Y lo estamos viendo en Ecuador. La violencia que se ha desatado en Ecuador es absurda, ¿no? Ya se habla de cómo Ecuador se está mexicanizando, en su momento se habló de cómo México se colombizaba. Ujú.
Esto tiene mucho tiempo y estos son mecanismos que se han utilizado para crear zonas de anomia social, zonas de descontrol en términos legales, en términos de poblaciones aterradas y desplazadas, para poder entrar a saco a explotar esos territorios. Esta es la lógica, a esto responde para mí la declaración de terrorismo referido a los grupos de narcotráfico que no tienen el poder que se les achaca. No es real, no es real. La prueba es que se nos vendió el juicio del Chapo Guzmán como el juicio del siglo y no ha pasado absolutamente nada. El Chapo Guzmán ya no está en la jugada y sigue el narcotráfico, sigue los cárteles supuestamente aterrorizando y produciendo y no ha cambiado absolutamente nada. Ahorita fue el Mayo Zambada. La detención del Mayo Zambada significó que se desatara una violencia irracional en Sinaloa y esto fue una estrategia de la DEA, patear el avispero a partir de una detención totalmente arbitraria e inútil, que no ha servido absolutamente nada, para seguir creando esta zozobra y esta permanente violencia. Por eso es muy peligroso que en México haya sectores, sobre todo de la oposición al actual gobierno y de y ciertos sectores económicos que compren este discurso, ¿no? De que somos un narcoestado y que, y que apoyen de alguna manera lo que dice Trump. Es muy triste que haya gente que de veras esté comprando este discurso porque no somos un narcoestado y porque los cárteles no tienen el poder que dicen que tienen y porque esta violencia que se genera permanentemente tiene que ver con intereses y con necesidades y con búsquedas que rompen con la narrativa maniquea de los malos narcotraficantes y nosotros los buenos que luchamos contra ellos, ¿no? Esto es absurdo, es una gran mentira y no podemos nosotros en México comprar esta narrativa. En Estados Unidos a Trump le está funcionando, le va a funcionar y la va a utilizar, pero nosotros no podemos comprar esa narrativa, tenemos que crear nuestra propia narrativa que tiene que ver con algo que me parece que está haciendo que la 4T está haciendo, y es crear una narrativa alternativa en la que quede muy claro que no hay un narcoestado y que, y que los territorios no están bajo el control de estos poderosísimos cárteles que realmente no existen, ¿no? Ahorita tocaste este punto que Manuel, la narrativa en un principio hablabas de mi querido Osvaldo Zavala, mi tocayo Chucho Lemus, y muchos han hablado en este tipo de trabajos periodísticos de la narrativa en el marco del narcotráfico, en el marco precisamente de los cárteles como tal, y cómo, como bien nos señalas, Estados Unidos va creando precisamente a sus enemigos con el afán de extorsionar o el afán de intervenir en un país. Del lado mexicano, ya mencionabas, están combatiendo con la misma narrativa. ¿Tú ves algo más allá de esa narrativa como tal en este juego, por ejemplo, de la violencia en Sinaloa, en donde se sabe que hay una violencia política, en donde se sabe que están metidas las manos de la DEA, de la CIA, y cómo hacer por parte de las estrategias del gobierno mexicano? Eh, Mira, en ese sentido me parece que ha habido golpes bastante certeros y quirúrgicos, ¿no? Que era algo que no se había visto tan claramente hasta ahora. Me parece que el actual gobierno de Claudia Sheinbaum ha, ha logrado, de hecho hace poco manejaban la cantidad de dinero que le habían quitado a los cárteles, que es donde les va a doler realmente, porque esto es un negocio, ¿no? Los Claro. cárteles no son estos monstruos, no son estos terroristas que quieren sembrar el caos y la violencia. Son, son tan peligrosos como Elon Musk. Es decir, son hombres de negocios que buscan, impulsados por una voracidad y una codicia terrible, y que buscan hacer muchísimo dinero. Lo mismo que Elon Musk. Son igual de psicópatas. La diferencia es que Elon Musk en principio actúa bajo un marco legal, es decir, es un psicópata legal, y los cárteles de la droga pues son ilegales. Pero esto es una decisión también que se ha tomado desde hace muchos años sin que se haya puesto sobre la mesa un verdadero análisis sobre la legalidad y la ilegalidad de los productos que comercian los cárteles mexicanos o colombianos, o me da igual, ¿no? Esto es un debate que se tendrá que dar algún día, porque está claro el fracaso de las políticas que han señalado, que han sostenido la ilegalidad de ciertos productos para combatir las adicciones, porque se supone que todo esto es en nombre de eso.
Entonces, me parece que ese trabajo quirúrgico de golpear en determinados lugares y golpear sobre todo las economías de estas agrupaciones que son eso, agrupaciones que buscan hacer dinero, creo que está siendo bastante acertada. Ahora no va a ser fácil. Es ingenuo pensar que esto se va a acabar de la noche a la mañana y que en una semana se puede limpiar y se puede extraer un tumor que se fue alimentando por parte de Estados Unidos, pero también por parte de los intereses nacionales propios, se fue alimentando durante décadas. Un tumor que fue creciendo durante décadas y que a pesar de que crecía y a pesar de que adquiría tintes dramáticos, nadie estaba dispuesto a atender las verdaderas causas y se siguió alimentando este tumor. No se puede extirpar algo tan grande de la noche a la mañana. Esto es imposible. Creo que la estrategia, yo al principio tenía mis dudas, yo no creo que el problema de la droga sea un problema de seguridad pública, para mí es un problema de salud pública. Se ha convertido en un problema de seguridad pública convenientemente por todo esto que decimos, ¿no? Porque hay un lobby armamentístico detrás al que le interesa que exista una guerra, digamos, soterrada, una guerra de baja intensidad en México sobre pretexto del combate a las drogas, etcétera, ¿no? Pero todo esto que responde a intereses que van más allá del consumo en sí de la droga, em, se alimentó durante décadas y se creó un monstruo, se abrazó al monstruo. Este monstruo significó que muchísima gente lavó dinero e hizo mucho dinero, que es un monstruo que como todo tumor, hizo metástasis en la sociedad mexicana y se convirtió también en una cultura. Y ahí está todo el debate que hay en torno de esta música que le llaman narcocorridos, etcétera, que si la prohibimos, que si no la prohibimos, lo cual es un debate también bastante estéril, me parece a mí, porque nadie por escuchar un narcocorrido va a actuar de determinada manera o no va a actuar de determinada manera. Me parece estéril el debate, pero más allá de eso, todas estas aristas que se ha creado en torno a este monstruo que ha sido alimentado, a este cáncer, a este tumor que se fue alimentando a propósito, pensar que de la noche a la mañana se va a cambiar, que va a acabarse, se va a extirpar el tumor y se va a sanar como cuerpo social, es ingenuo. Sí creo que lo que está haciendo el actual gobierno apunta a una posibilidad de control cada vez mayor y de reducción de impacto en términos sociales y económicos para que la sociedad mexicana tenga esta sensación de tranquilidad y de paz y podamos ser una economía boyante como apunta a que está haciendo México y una sociedad que busca romper con una serie de inercias y de estrategias políticas terribles que nos tuvieron muy hundidos y a las que no queremos regresar, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, el apoyo social que está teniendo las estrategias del actual gobierno me parece que son importantes, son fundamentales, aunque creo que a largo plazo habrá que sentarse a hablar de estrategias que tengan que ver con salud pública y no con seguridad pública, porque el consumo de droga y las adicciones es un problema de salud pública. Hay un, ya no hay detenciones de marihuana. ¿Desde cuándo? Que ya no se hacen las grandes incautaciones de marihuana. El argumento es que ya no le interesa a los cárteles. No, es que se legalizó en Estados Unidos la marihuana. Entonces Claro. dejó de ser un negocio y por eso los cárteles mexicanos dejaron la marihuana de lado, porque se legalizó en Estados Unidos y no pueden competir con un producto que es legal, que está producido en condiciones, económicas y de calidad que no es comparable. De manera que los cárteles mexicanos se adaptaron y empezaron a generar, a crear otros productos, porque la marihuana no es que dejó de ser rentable, no es que dejó de ser un buen negocio, si lo fue durante décadas, es porque se legalizó en Estados Unidos, ¿no? Ese es el camino, nomás no nos quieren decir abiertamente que por ahí, pero en algún momento habrá que sentarse a hablar de esto, porque la estrategia de la seguridad pública tiene muchos límites y además siempre las víctimas de estas estrategias son los de siempre, son los despojados, los que no tienen nada, ¿no?
Mi querido y admirado Imanol Canellada, siempre de verdad es un gustazo escucharte y aprender de ti. Te agradezco muchísimo No, estos al minutos contrario. para nuestra comunidad, oye. No, al contrario a ti, Jesús, qué placer como siempre. Y a mí me da mucho gusto que tu canal esté creciendo y tenga una penetración como la que tiene. Qué maravilla.